Buenas tardes. Mi nombre es Yaret Gabriela Torres Hernández y presentaré el trabajo titulado Degradación en lombricomposta de materiales compuestos de ácido poliláctico con quitosano. Los coautores, el maestro Alejandro Altamirano, la maestra Areli Cruz y el doctor Juan Carlos Álvarez Seferino, pertenecemos a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Como una breve introducción, comentaré que un material compuesto se da por la mezcla de dos o más componentes con diferentes propiedades físicas y químicas. Son insolubles entre sí y al combinarse forman un nuevo material con propiedades totalmente distintas a las de sus componentes originales. En la ilustración podemos observar un material compuesto reforzado con partículas. Generalmente la matriz es la que se encuentra en mayor proporción físicamente. La clasificación de los materiales compuestos se da en función del tipo de refuerzo. Pueden ser partículas, fibras o bien materiales compuestos estructurales. En el primer caso, tenemos materiales compuestos particulados con partículas grandes, mayores a 100 micras, consolidadas por dispersión, menores a este tamaño, y las fibras. En el caso de las fibras, pues pueden ser continuas o discontinuas o cortes, las cuales pueden estar alineadas en cierta dirección o bien orientadas al azar. En el caso de los estructurales, tenemos que son laminares o tipo sándwich, en donde se dan capas alternadas de los distintos materiales. En este caso, el ácido poliláctico será la matriz de nuestro material compuesto. Tenemos que desde 1932, en donde fue descubierto por Carothers, el ácido poliláctico se ha ido introduciendo en el sector médico en diferentes formas. Tal es el caso de los hilos reabsorbibles en los años 60, posteriormente tornillos para fijación y más recientemente como relleno facial. Se ha tratado de introducir en la ingeniería de tejidos porque tiene buenas propiedades mecánicas, tales como alta resistencia a la tensión y un bajo porcentaje de deformación. Sin embargo, una lenta degradación y una baja afinidad celular han limitado un poco su uso, por lo cual se ha buscado combinarlo, ya sea en forma de copolímero, por ejemplo, combinándolo con ácido polietilenglicólico, o bien adicionando otro material, como es el caso de la hidroxiapatita o en este trabajo con partículas de quitosano. El quitosano, por su parte, es el segundo biopolímero más abundante del planeta. Se encuentra ampliamente distribuido en el exoesqueleto de los crustáceos, tales como camarones, cangrejos, langostas, etc. Es biodegradable, biocompatible y presenta una excelente actividad antimicrobiana y antifúngica, por lo cual es excelente como un biomaterial. Antecedentes. Previamente, el, el material que estamos analizando en este trabajo ya fue probado como biomaterial en contacto con osteoblastos MG63, en donde podemos observar en la figura el ácido poliláctico puro, tanto como los materiales compuestos, presentan una buena adherencia y viabilidad de los osteoblastos desde el primer día y hasta el fin de lo que duran estas pruebas, 21 días. Podemos observar que conforme se incrementa la cantidad de quitosano, la cantidad de osteoblastos en la superficie es mucho mayor. Y llegando incluso al día 21, en donde estos ya forman monocapas sobre la superficie del material. Los osteoblastos, como podemos observar, presentan características y morfologías inherentes a ellos, es decir, presentan una muy buena biocompatibilidad con nuestro material. Sin embargo, una vez que nosotros, por ejemplo, utilizamos este material de manera, por ejemplo, temporal, para una prótesis o algo así, pues no se ha analizado su disposición como residuo, lo cual es objeto
del presente trabajo. La metodología, bueno, para la fabricación del material compuesto, el primer paso es la extracción de quitosano por el método químico, el cual se basó en la utilización de camarón blanco de la especie Litupenaus banamei. Se extrajeron los exoesqueletos, se lavaron, se secaron y posteriormente se llevaron a un tratamiento químico, el cual consistió primero de una desmineralización con ácido clorhídrico, una desproteinización con hidróxido de sodio y finalmente una despigmentación con una mezcla de acetona y éter para finalmente ser molidos y obtenemos este tipo de polvos. Una vez que tenemos el polvo, pues es necesario tamizarlo para asegurar una homogeneidad en el tamaño de la partícula en el material compuesto. En este caso, se obtuvo un tamaño de 100 micras. Estas partículas se mezclaron mecánicamente con los pellets de ácido poliláctico y posteriormente fueron llevados a una extrusora monocillo en donde a una temperatura de 150 grados Celsius y una velocidad de 20 revoluciones por minuto fue extruido un perfil como el que observaremos en las probetas que se estudiaron. Del lado izquierdo, para presentar lo que es el proceso del lombricomposteo, bueno, tenemos estas probetas que son las que se obtienen del proceso de extrusión. Aquí tenemos el ácido poliláctico y los tres diferentes materiales compuestos. Estos, al igual que el quitosano, fueron puestos en pequeñas bolsitas de gasa y la prueba se realizó por triplicado. Estas fueron puestas en contacto con la lombriz roja californiana en recipientes de 40 litros, en donde se mezclaron 500 gramos de humus de lombriz con composta madura y posteriormente se colocaron en forma aleatoria los materiales y no fueron movidas para no afectar su degradación. Durante este proceso estuvimos revisando de manera frecuente lo que es la humedad de nuestra lombricomposta, así como se monitoreó la temperatura de esta durante los 6 meses que duró la prueba. Al final de esta, se tamizó para retirar las probetas estudiadas y se realizaron 2 lavados, el primero de ellos con agua corriente y el segundo en un baño ultrasónico para retirar cualquier posible residuo de nuestras probetas, y posteriormente se secaron a temperatura ambiente para finalmente ser pesadas en una balanza analítica. Finalmente, también a la lombricomposta se le realizó una prueba de fitotoxicidad de acuerdo a las normas mexicanas. Resultados. Observamos que el proceso de lombricomposteo se llevó a cabo de una forma satisfactoria. En esta figura podemos observar el perfil de temperatura obtenido durante nuestra prueba. La temperatura promedio alcanzó 22.3 grados Celsius y un índice de germinación de 153.3, el cual corresponde con una nula toxicidad en el producto final. En cuanto a la microscopía óptica, bueno, esta prueba nos permite observar los cambios a nivel de superficie que ha sufrido nuestro material antes, cómo estaba antes de ser sometida a este proceso y tras transcurrir 6 meses en la lombricomposta. En el caso del ácido poliláctico del lado izquierdo, podemos observar que realmente no se nota una diferencia entre el material no degradado y el degradado. Lo único que podemos ver, pues, son estas líneas que se obtienen por el proceso de extrusión y no hay mayor cambio. En cambio, los materiales con 1, 3 y 5% sí es notable estos cambios en la superficie del material. En el caso del 1% ya comienza a notarse, em,
que el material cambia de una forma transparente, su superficie se ve transparente y posteriormente a los 6 meses se empieza a notar ya más opaca y las partículas de quitosano comienzan a cambiar de color. En el caso del material con 3%, ocurre algo similar, pero de forma ya más notoria. El material empieza ya a tornarse un poco blancuzco y se presentan incluso ya pequeñas grietas sobre la superficie del material, así como las partículas de quitosano se tornan de un color cada vez más oscuro. El caso más evidente es con el material compuesto con 5% de quitosano, en donde ya se encuentra totalmente diferente la superficie del material, se observa ya una superficie blanca, agrietada, que incluso ha perdido ya pequeños fragmentos del material y las partículas de quitosano están siendo ya degradadas. Posteriormente se realizó también lo que es una evaluación de la pérdida de masa de los distintos materiales. Podemos observar que con estos datos se corroboran lo que vimos anteriormente en las imágenes. En el caso del ácido poliláctico, esta pérdida de masa es mínima. Y aunque estas pérdidas de masa se tomaron de un promedio de las 3 diferentes probetas, pues en el caso del ácido poliláctico, esta pérdida es mínima. Y conforme se incrementa la cantidad de quitosano, pues va en aumento. 1, 3 y 5% presenta una mayor pérdida de masa, llegando a ser del 1,17% para el caso del material con 5% en peso de quitosano. Conclusiones. La incorporación de las partículas de quitosano en la matriz polimérica de ácido poliláctico favorece la degradación de los mismos. Conforme incrementamos la cantidad de las partículas, la degradación también aumenta. Esto queda corroborado con los datos de pérdida de masa y en las microfotografías. Durante el proceso de composteo, la humedad se conservó en un 70% y una temperatura promedio de 22,3 grados Celsius, las cuales son condiciones favorables para que se lleve a cabo este proceso. Finalmente, basándonos en el índice de germinación, la toxicidad resulta nula para el producto final, lo cual nos habla de que se llevó a cabo bien nuestro proceso. Finalmente, presento algunas de las referencias empleadas en esta presentación y agradezco su atención.